Continuamos con el evento de marca, empleadora y talento aquí en El Cronista y esta vez para un panel que se llama Las nuevas expectativas del trabajo. Para eso damos la bienvenida a Carolina Borrachia de Combo Latam. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias por participar. Natalia La Ciriñola de Serendipia Consultora, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias también por estar presente. Juan Carlos Lucas de Hacer Historia, ¿cómo andás? Buen día. Un placer estar acá. Silvina Donofrio, gerente de Talent Acquisition y Employer Brand de Unilever Cono Sur. ¿Cómo andás, Silvina? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por participar. Un día muy especial, todos muy manija en el partido de la selección, pero primero vamos a hablar del mercado laboral, que es lo que nos convoca. Toda relación laboral contiene acuerdos implícitos que se van formando de acuerdo a los contextos sociales, ¿no? Les quería preguntar, al que quiera contestar para abrir, ¿cuáles son los factores hoy que definen la relación entre las empresas y los empleados? ¿Quién quiere arrancar? Bien, siempre me miran cara de rompedora de hielo, pero... Me parece bien. Mira, vengo escuchando toda la mañana todo lo que se dijo. Sí. La verdad es que hay muchas cosas que uno dice, si lo analizamos desde el punto de vista de la narrativa, muchas, te digo, un 70% de lo que viene escuchando es más de lo mismo, digamos, ¿no? Con todo el esfuerzo que implica igual llevar a la realidad estas cosas para las empresas, sé el enorme esfuerzo que hace Recursos Humanos, que en definitiva, si no convences al número uno, a los accionistas, son sus buenas intenciones. Pero no estoy de acuerdo con algo que se ha repetido en toda la mañana y es una tendencia que para mí ya se rompió. Y estamos hablando en pasos y la repetimos. El vínculo emocional. Todo el tiempo vinimos hablando de que tenemos que crear un vínculo emocional, que el propósito, estimados, está bueno, engagement, de términos de propósito, la gente tiene que saber para qué estamos, ¿no? Si hoy es Scaloni, no estamos todos alineados, que delante van a tener los ingleses, ¿cuál es el objetivo? No puede estar cada uno en la suya, ¿no? El propósito sirve para alinearte, pero el paradigma del vínculo emocional está cada vez en decadencia. El vínculo emocional laboral es cada vez... Disculpen, no suena bien, pero más transaccional. Es así como vos, empleador, ¿cuánto me das? ¿Cuánto me vas a pagar? Antes la pregunta del candidato era, ¿qué me vas a dar? Y venía toda esta cosa sexy de los beneficios y todo esto. Ahora es, no ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a pedir? Porque yo no te voy a dar más de tal y tal cosa, que es lo que acordamos. Entonces, en ese ¿qué me vas a pedir? Arranca toda una lista que desplaza, digamos, beneficios, salario emocional como lo conocíamos y empezamos a hablar de carga cognitiva. No quiero estar de un meet en meet, me quemas la cabeza, no tengo derecho a la desconexión. Entonces, creo que este es el gran cambio que enfrentamos y que las compañías todavía no lo están incorporando de esta forma y todavía se está hablando de un bienestar muy light. Atámelo a EBITDA, resultados de negocio, y ahí empezamos a hablar de verdad de bienestar. A ver, ¿coinciden o disienten? Miren que la polémica me interesa. Mira, A ver. Dale. Sí, Juan Carlos. Sí, yo coincido en términos de que se reconfiguró el nivel de compromiso que están dispuestos a tomar las personas y a veces se dice no se comprometen. En realidad siempre estamos comprometidos con algo. El tema es que ya no estamos comprometidos con lo que solíamos estar en términos a lo mejor de carrera, dentro de una organización, y empiezan a competir las cuestiones de la empresa con cuestiones personales de cada individuo, ¿no? Entonces estamos en un proceso de reconfiguración de los compromisos que las personas están dispuestas a tomar. Creo que cambió bastante a partir de la pandemia eso, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que esa circunstancia que ocurrió hizo que se replantearan muchas cuestiones de prioridades en su vida, ¿no? Y no podría hablar estadísticamente, pero yo creo que para muchas personas una carrera laboral en una empresa ya no es más una prioridad en muchos casos. ¿Cómo lo ves vos, Silvina? mira, justo me da el pie ideal. Nosotros trabajamos mucho mirando las tendencias, mirando cómo va modificándose el mercado laboral para nuestras propuestas de valor hacia el negocio, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer es crear cuestiones políticas y programas y gestionar el talento de acuerdo a lo que el negocio necesita. Y en ese sentido, el tema de carrera dejamos de hablar hace unos cuantos años porque ya no se puede construir una carrera a mediano o largo plazo. Nosotros tenemos toda una filosofía de gestión de talento que tiene mucho que ver con las experiencias, ¿no? Entonces creo que es
uno un poquito todo lo que fueron diciendo ellos, en el sentido de que las personas entran a las compañías y quieren entrar a las compañías, porque doy fe de los inscriptos de programas, de los inscriptos a nuestras postulaciones, y ahí es donde lo que buscan son experiencias, ¿no? Cómo yo me desarrollo con ciertos lineamientos y con ciertas políticas o beneficios que demandan las personas y el talento, y bueno, las compañías se van adaptando un poco a eso, pero siempre generando de nuestro lado el valor de que cada experiencia deje algo, aprendan y puedan seguir desarrollándose, deconstruyendo completamente las carreras como se pensaban antes con un career path, un plan de carrera de acá a acá, sino que cada uno puede saltar de un área a otra, aprender e ir construyendo con sus líderes cómo llegar al siguiente puesto aprendiendo nuevas cosas, que es, creo hoy yo, el gran game changer, aprender, desarrollarse, modificar un poco el status quo constantemente, porque el mundo así lo reclama. Aprovecho y voy al tema del proceso de selección en el marco de esta charla, y te quería preguntar, Natalia, que en un proceso de selección no solo tenés que encontrar el perfil adecuado para la empresa, sino una vez que lo encontraste, convencerlo, atraerlo para que efectivamente empiece a trabajar en esa empresa, en un mundo en el cual hay múltiples incentivos para que las personas elijan dónde quieren trabajar. Exactamente. ¿Qué pesa más a la hora de convencer a esa persona? Bueno, nosotros desde la consultora Serendipia solemos acompañar a los candidatos en esas entrevistas y te puedo decir que más allá de que nosotros contemos la propuesta de valor, contemos de la empresa, contemos sobre el prestigio, la cultura y demás, el momento clave es cuando tiene la entrevista con el líder. Si en ese momento no hay un match entre el líder y la persona que está entrevistando, te puedo asegurar que la propuesta cae. Y es un rechazo aunque tengamos una buena propuesta. Nos pasó hace poco, ¿no?, que acompañé y yo puedo palpar al instante de decir, bueno, se está generando este match, sí, no, lo presiento, lo veo. Y me pasó que el líder en ningún momento hizo contacto visual con el candidato. Entonces, lo interpersonal pesa. Muchísimo, muchísimo. Solamente fue a contarle, bueno, nosotros hacemos esto, necesitamos esto. Y por ahí las preguntas de conocer al candidato y demás vinieron más desde mi lado para que el candidato pueda contar qué es lo que estaba haciendo. Terminó la entrevista, le escribo al candidato cómo te sentiste, cómo fue, y me dice, la propuesta está muy buena, pero no me imagino trabajando con esta persona. Entonces, la persona ahí comienza a sentir cómo va a ser trabajar con ese líder, con ese equipo, que en definitiva está mostrando un poco la cultura de la empresa también. Carolina, en Argentina más de la mitad de los trabajadores dicen haber padecido un problema de salud mental, pero muy pocas empresas están trabajando esa problemática. ¿Por qué esa diferencia entre lo que le pasa a los trabajadores y lo que hacen las empresas? Tengo números que son peores, digamos, ¿no? Mira, a ver, las empresas, primero que hay empresas y empresas, ¿no? Por eso me toca compartir con Unilever, que les tengo mucho respeto en lo que dicen, ¿no? Lo que Chivi dice y lo que de verdad pasa puertas adentro. Pero acá hay una cuestión que es importante entender. Esto ya, no es cuestión solo de las empresas, ¿no? Es la sociedad frente a la salud mental. La salud mental es un estigma. ¿Qué hacen las compañías que hacen algo por esto? Las compañías que hacen algo por esto tienen un enfoque clínico, es decir, tenés un 0800, tenés la posibilidad de hablar con un equipo de psicólogos, tenés un servicio médico, bueno, en planta, donde sea, digamos, ¿no? Entonces lo tratan de una forma clínica y no tenemos un problema menos en Argentina, ¿no? Que per cápita sabemos que en términos de psicólogos tenemos muchos, digo. No tenemos un problema con diagnóstico, con fármacos, tenemos un problema cultural. Entonces tenemos que tomarlos de este lugar. El desafío que tenemos en el mundo del empleo es que es una cosa obvia, ¿no? Que las personas puedan ser sí mismas quienes son para poder performar bien. Sin embargo, hoy tenemos es muy washing todo lo que se habla en términos de bienestar, porque estamos parados midiendo cosas que nos dan linda la foto, orgullo, las compañías que miden, NPS, el orgullo, nivel de pertenencia, entonces todas cosas que le dan arriba del 70%, 80%, y se están matando en los 2,78%, vamos que la métrica... Andame y salud mental. A todas le va a dar por debajo del 40%. No saben cómo medirla. Yo creo que están un poco
entendiendo que esto es cuestión de psiquiatras y psicólogos, cuando no entienden que la primera barrera es cultural, que si yo tengo a un jefe que tiene un nivel alto de estrés, porque además en términos de trastorno de ansiedad generalizada, tenés un 78%, no me acuerdo de la métrica en Argentina, pero toda en América Latina tenés al podio trastorno de ansiedad generalizada, después ansiedad social, después depresión, que son alteraciones de estado de ánimo, pero bajás y aparece TDAH, dispraxia, bipolaridad, esquizofrenia, todas cosas que en las compañías no se hablan y sin embargo empezamos, y hoy escuché todas las conversaciones, compañías que empiezan a hablar de la psicoseguridad. Pero si vos pones el artefacto, si vos pones ahí, mira, acá está la comida, pero está mal visto que digas que tenés hambre, ¿para qué tenemos todos estos servicios que son necesarios cuando no trabajamos el estigma? Las personas no se animan a levantar la mano, a plantear, a pedir una licencia de salud mental, porque es cierto. Porque es cierto y lo tenemos medido, si vos levantás la mano por una licencia de salud mental en la mayoría de las compañías, y si no al menos es la percepción de las personas, me va a afectar en mi carrera, en mi reputación. Y tenemos personas cada vez más quemadas, a pesar de que tenemos cada vez más tecnologías, ahora la inteligencia artificial, al fin parece que todo hace que cada vez la gente está más estresada, con lo cual están encarando mal el tema, digamos, y por otro lado, de nuevo, atámelo a bono. Si no me lo atás a bono y seguís mirando el orgullo de pertenencia, no son las métricas que tenemos que mirar para empezar a cambiar las organizaciones de una conversación incómoda pero necesaria. Silvina, en todos esos contextos, ¿qué tipo de liderazgos están demandando las personas y cómo evolucionó la forma de liderar dentro de Unilever? Mira, obvio lo que dice Caro es sumamente relevante y creo que mencionó el líder como el primer paso, ¿no? Porque es el que tiene el contacto cotidiano, el que muestra un poco el camino. A nosotros nos gusta hablar desde hace un par de años de liderazgo habilitador, ¿sí? Y ese trabajo con nuestros líderes de la organización lo empezamos a trabajar justo especialmente desde el autoconocimiento, el trabajo de emociones, en un trabajo bastante profundo en ese sentido, ¿no? De uno identificar cómo se siente para después poder ayudar a otros, ¿no? O guiar a otros. Y en este liderazgo habilitador es un poco ese romper el paradigma del que el jefe o el líder lo sabe todo, sino que es el que te abre los caminos, el que te hace las preguntas correctas, el que te conecta con quien te tiene que conectar para facilitar las cosas. Entonces creo que ese es el liderazgo que un poco las nuevas generaciones, y creo que todos nosotros queremos, porque también hay indicadores bastante importantes que marcan que las nuevas generaciones no quieren ser líderes, ¿no? Y bueno, y creo que va un poco en línea también con lo que mencionaba Caro, de ver un líder muy agotado, un líder que deja todo, que quizás desprioriza lo personal. Entonces, bueno, en ese camino es en donde nosotros queremos generar una mirada diferente del liderazgo y lo trabajamos constantemente con diferentes actividades, pero un poco eso, el líder habilitador y el que permite la charla segura, el que permite levantar la mano, el que permite innovar desde el negocio, ¿no? También el que abre puertas y no el que está todo el tiempo marcando límites. Juan Carlos, en el mundo del trabajo también hay muchos cambios que suceden muy rápidamente. ¿Qué significa hoy reinventarse profesionalmente para adaptarse a esos cambios? Bueno, la reinvención, yo vengo hace muchos años hablando de esto, de reinventarse, y eso está cobrando una aceleración impresionante, sobre todo por la inteligencia artificial. Pero con este tema de la inteligencia artificial aparece una especie de dilema o de dicotomía medio maniqueísta, ¿viste? Entre la idea de que, bueno, la IA va a reemplazar las profesiones, ¿no? Entonces, ver qué cosas hay que abandonar y cuáles son las esenciales de un ser humano que hay que desarrollar. Y yo creo que ahí hay un error de planteo, ¿no? Yo me dedico hace muchos años a desarrollar habilidades humanas, ¿no? A veces las llaman blandas o a prueba de futuro o lo que sea, o power skills, ¿no? Pero en el fondo hay una serie de habilidades que tienen que ver con, podríamos decir, no es lo que se usa más habitual para mencionarlo, pero está bueno, son habilidades reflejas. Son habilidades que yo pongo en juego porque estoy entrenado para poner en juego y las tengo en el cuerpo. Versus habilidades reflexivas que tienen que ver con el análisis, la abstracción, etc. Esas habilidades reflejas, esas habilidades humanas, se vuelven cada día más esenciales, porque algunas de esas, se dice, no se pueden reemplazar
por la IA. Entonces, hay 3 preguntas para mí que son fundamentales en este asunto de reinventarse hoy en el contexto de la IA. Primero, preguntarme qué cosas efectivamente la IA va a reemplazar completamente. Hay un estudio reciente que dice, no, eso no es más del 17% de lo que una empresa hace, lo que se va a automatizar completamente. Y tiene que ver con análisis, números, etc. En el otro extremo están las habilidades humanas, estas que yo mencionaba. Solo el 11% de lo que hace una empresa va a ser esencialmente humano. Y tiene que ver con el pensamiento estratégico, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la mirada sistémica, la capacidad de contextualizar, la historicidad humana que no la puede reemplazar la IA, por lo menos por un buen tiempo. Ahora, lo interesante y que nos rompe ese dilema, ese maniqueísmo, es que el 72% de lo que una empresa hace, lo hace coordinándose entre humanos, agentes y robots en corto plazo. Entonces, más que decir qué habilidades hay que seguir y qué habilidades hay que abandonar, hay que preguntarse cómo tengo que transformar mis habilidades, algunas de las que ya tengo, por ejemplo, para coordinar acciones con otros, porque va a haber 2 instancias simultáneas que nos van a agarrar a todos, ¿no? Orquestar agentes, yo individualmente orquestar agentes para ampliar mi capacidad de acción, pero voy a tener que seguir orquestándome con otros seres humanos. Entonces hay 2 niveles de habilidades, 2 niveles de orquestación que todos los que seamos trabajadores que tengamos chance de ser competitivos y agregar valor, nos vamos a tener que hacer cargo, ¿no? Y que no tienen tanto que ver con identificar lo que es obsoleto y hay que descartarlo, sino con entender que el contexto es un contexto híbrido en el cual nos vamos a tener que mover, ¿no? Natalia, ¿cómo cambia un proceso de selección cuando priorizás la búsqueda de habilidades más allá de título y experiencia? Bueno, cambia muchísimo porque, como sabemos, todo lo que tiene que ver con habilidades técnicas es algo que se puede aprender desde ya. Ahí la empresa tiene que saber que tiene que contar con ese tiempo de curva de aprendizaje para darle esa posibilidad al colaborador, ¿no? Pero ahora, cuando nosotros hacemos foco en esas habilidades, lo que estamos mirando es el potencial que tiene esa persona para desarrollar otras cosas que por ahí no tuvo la oportunidad de hacerlo hasta el momento, pero no significa que no lo pueda hacer, todo lo contrario, hay que darle esa posibilidad, capacitarlo, súper importante el apoyo de los líderes para que puedan sostener eso y enseñar, sobre todo es algo que las nuevas generaciones también se fijan mucho, ¿no? En la posibilidad de aprender y de tener un líder que también enseñe. Entonces, cada vez que juntamos las habilidades técnicas con la actitud o las habilidades blandas, lo que estamos haciendo es potenciar a esa persona. Carolina, recién hablábamos que la promesa de estabilidad y crecimiento a largo plazo está perdiendo terreno. Te quería preguntar en qué se apoya una marca empleadora si esa promesa ya no es tan creíble. Depende. ¿Por qué? Porque si vos hoy te vas, depende en qué industria, ¿no? Depende de la estabilidad. Si vos te vas, justo hablabas de orquestar la IA, ¿no? Hay acá un unicornio que le queremos los argentinos porque es uno de nuestros unicornios, que justamente ellos hablan de nuestros colaboradores van a empezar a orquestar nuestros AI pods, ¿no? Y la verdad es que es interesante este concepto de orquestar, pero cuando vos mirás y estudiás la industria tecnológica, que pasamos de tener desarrolladores Java, semi-senior, lo que sea, que era ¿cuánto me vas a pagar en dólares? ¿Me pagas en dólares? Home office, y si no, al mejor postor, la pandemia todos vimos, ¿no? Selección, ¿no? Todos vimos eso, no, gana más que un jefe, qué sé yo. Hoy están diciendo cuánto tiempo me queda de trabajo, porque la posibilidad que nos dio la IA es que yo no tengo que aprender Python, o sea, no tengo que aprender un lenguaje de programación. La IA ahora habla el lenguaje humano. Entonces esto hace que muchos podamos programar hablando en nuestro idioma humano. Entonces, hoy la estabilidad depende. Si vos te vas a la industria de la tecnología, estabilidad, por favor, decime que no vamos a tener layoff. Ahí tenés Meta, ahora con juicio, Microsoft, un montón de compañías que el que está en esa industria te dice, lo que más quiero es la estabilidad. ¿Cómo vas a garantizarme como industria, siendo que nos está atravesando toda esta transformación más de lleno,
Y otra cosa también es la estabilidad en una industria tipo manufacturera. Hoy estaba a la mañana Ceci, de PAE, Digo, Techint, para mencionar compañías argentinas en donde la curva de aprendizaje es enorme. Entonces vos tenés ingenieros que tienen conocimientos súper específicos. Ayer estaba con una industria de gente de farma, pero biosimilares, que tienen gente con PhD. Más vale, la estabilidad es súper importante y fidelizar, porque esto está muy atado a la curva de aprendizaje. Seguramente Chivi debe identificar en Unilever en dónde esas curvas son más lentas y dónde son más rápidas. Con lo cual hay un tema. Otro es contexto país. En este momento acá somos argentinos. Hoy lo escuchaba también de Mondeliz. Decíamos todas las CVs que recibieron. Bueno, Chivi también, digo, en un contexto en donde las compañías hoy reciben, no hay escasez, digo, oferta-demanda, la gente quiere trabajo. Acabo de venir de Paraguay, es otro contexto. Pleno empleo, inversión llega, hay una guerra de talento ahí. Entonces, la respuesta es muy depende. Claro que la tendencia es esta cosa de la estabilidad no cuenta, pero digo, ojo, porque como esto se vuelve cada vez más transaccional, ya obviamente que no es el estar por estar, sino es a la compañía le sirve en términos de hace fit cultural, me sirve. La curva de aprendizaje ver maduración, me sirve. Cada vez, Nati, vos sabrás, ¿no? Te llaman para cubrir ya la posición porque el equipo se sobrecarga cada vez que se vayan del equipo. Entonces, la estabilidad es un negocio, pero al mismo tiempo, digo, en Unilever no sé si te siguen rotando cada 2 años, pero es genial, la gente no se aburre nunca, porque sí, podés tener 20 años en Unilever, pero pasaste por tantas posiciones y te desafiaron todo el tiempo, que es una linda estabilidad. Con lo cual depende. Para cerrar, me gustaría preguntarte a vos, Silvina. Sí. El acuerdo laboral también implica un margen para que cada persona construya su propio camino. ¿Qué margen de construcción tienen dentro de Unilever para que eso suceda? No, hay bastante espacio. A ver, justo hablando un poco de esto del desarrollo de carrera, el aprendizaje y el margen que cada uno tiene, me toca estar en una compañía que tiene marcas líderes en todas sus categorías que participa, Hellmann's, Dove, Rexona, Ala, Skip. Entonces, cuando vos entras en una compañía en donde tenés ese abanico de marcas con la estabilidad que tienen en el mercado, participaciones en mercados enorme, un poco el desafío de las personas está en generar valor en cada puesto que va, y Caro lo mencionaba recién. Y esa rotación después se va dando naturalmente porque la gente pide y la cultura interna se gestiona de esa manera para que cada uno pueda desarrollarse en donde más les gusta y en donde quiere y puede agregar valor. Entonces, en ese sentido hay mucha transparencia de cómo construir carrera, transparentamos los puestos de trabajo, entonces cada uno puede postularse. De vuelta, vuelvo a lo anterior de construir carrera con tu line manager, entender dónde están tus desafíos, tus oportunidades de desarrollo y desde ahí construir el camino correcto para el siguiente paso. Pero bueno, hay mucho espacio de transparencia y de querer quedarse y de querer desarrollarse dentro de toda esta variedad que Unilever como compañía puede ofrecer en el mercado laboral y en la cultura interna de la organización. Nos llevamos varias claves del mercado laboral. Gracias a los 4 por participar. Continuamos con el evento de marca empleadora y talento aquí en El Cronista.